Y bueno, empezando. Ok. Un momentito. Buenos días, profesor. Yo soy Rolando David Jara, trabajando solo. Y en esta ocasión vengo a exponer sobre mi tema, que es el CIDH. Concluye que hubo graves violaciones de los derechos humanos durante protestas en el Perú. Ok, a ver. Durante finales de 2020 e inicios de 2023, ha habido una serie de protestas de parte de los pueblos costeros andinos porque Dina Boluarte asumió el cargo de presidente del Perú después de que el anterior presidente, el Pedro Castillo, intentara un golpe de Estado, que no llegó a nada. Esto llevó a manifestantes en diferentes partes del Perú, manifestaciones que digo, ay, aunque las manifestaciones no lograron su objetivo, hubo un gran número de casos donde hubo uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades. Las regiones como Ayacucho y Puno, por ejemplo, hubo grandes casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Esto generó preocupación de las personas sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Y todo esto generó un descontento de la población y se generaron preguntas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, emitió un informe sobre este tema, donde llegó a la conclusión que hubo graves violaciones a los derechos humanos, donde las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte. El documento destaca el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades hacia los civiles. Y con este contexto planteo la siguiente pregunta. El informe de la CIDH refleja la situación vivida en el país durante este tiempo. Desde mi perspectiva, considero que el informe de la CIDH brinda una descripción clara y precisa de lo ocurrido en el país durante estos eventos de las protestas. Y a continuación, detallaré mis razones que se centran en el primer argumento. Buenos informes de la CIDH, donde van un buen punto de vista, con información confiable sobre el caso. Y en el segundo argumento, donde los diferentes medios de comunicación brindaron su información, que consolida la postura de la CIDH. Okay, en primer lugar, la CIDH es una organización que es reconocida por su riguroso enfoque en sus investigaciones. Ha establecido altos estándares en términos de confiabilidad en la recopilación de información. Otros factores que me ayudan a respaldar estas posturas son equipo. Sus informes son respaldados por un equipo de expertos en derechos humanos, quienes poseen una amplia experiencia en este tema y que están comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales. Dos, estándares. La CIDH se basa en los principios establecidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos, por lo que tienen un enfoque que se basa en estándares reconocidos, donde su opinión no se basa en ninguna influencia, lo que refuerza su credibilidad y confianza. 3. Uso mundial. Los informes de la CIDH son reconocidos y utilizados por organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Ay. Además de permitir a los estados de cada país presentar sus argumentos y evidencias para así tener un análisis más completo. Y en resumen, la CIDH se ha convertido en una autoridad confiable sobre los temas de derechos humanos. Su enfoque, objetivo y su compromiso con la verdad los convierten en una fuente confiable de la información sobre esto. Su prestigio y autoridad respaldan la postura de que los informes de la CIDH que brindan una descripción clara y detallada de los acontecimientos ocurridos en el país. Ah, en segundo lugar, existen diversos medios de comunicación y fuentes confiables que respaldan la postura de la CIDH sobre el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades durante las protestas en el Perú. Y algunos de estos sitios son El País, las protestas se decían el Perú en respuesta a la violencia y a la represión policial. Las autoridades decretan el toque de queda en Puno, la más golpeada por la presión de las fuerzas de seguridad. HRW, donde su noticia es abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad. Ejército y policía ejecutan actos extrajudiciales. Y The New York Times. La policía y el ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes, que esa sería su noticia, más o menos. Y en resumen,
Estos son algunos de los sitios en donde se respalda la postura tomada por la CIDH sobre el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades en las protestas en Perú, además de mostrar información adicional sobre el tema. Y bueno, en conclusión general de todo lo que se ha visto, tanto la objetividad, tanto la objetividad y confiabilidad de la CIDH en la recopilación de información, que son respaldadas por un gran equipo, buenos estándares de calidad y que sean sus informes de uso mundial, como la existencia de otros medios y organizaciones que respaldan sus hallazgos sobre su postura de la CIDH. Y bueno, algunas recomendaciones y estrategias de la CIDH que creo que son correctas de implementar para que se mejore la situación serían ah, diseñar e implementar una estrategia de diálogo con enfoque étnico y territorial que permita la opinión de todos los sectores. Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en las manifestaciones y protestas. Aplicar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas. Y eso serían algunas recomendaciones. Pero de mi parte, una recomendación que yo daría es de que es esencial de que las autoridades peruanas respeten y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos. No se deben olvidar que esa es su principal función, no violar los derechos, y que se debe investigar y sancionar a estos abusones con una investigación para que se encuentren a los culpables de estas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, profe, eso ya sería todo. Muchas gracias. Y ya está ahí. Un gusto. Ay, ¿cómo se